Este lunes el vocero presidencial argentino estuvo en La Nación Más. Escuchamos las declaraciones. Bueno, es delito, es un delito, ¿no? Tomar una universidad es un delito. Y la Ley de Educación Superior, el artículo 31, dice que las fuerzas federales o las fuerzas de seguridad no pueden hacer nada si no lo pide o un juez o si no lo pide la autoridad de la universidad. Y la autoridad de la universidad es un rector, así que en tal caso es responsabilidad de cada rector, de cada universidad, que los alumnos que quieran tener clase, que quieran ir a estudiar, lo puedan hacer. El otro Simplemente día, eso. lo viste a Lautaro, Está ¿no? claro que es una discusión que está absolutamente politizada. Lo mostrabas vos ahí en algunos videos que no llegué a ver porque tenía el monitor de costado, pero claramente veías mucha pechera, veías mucha izquierda y veías mucha gente que lejos está de querer discutir el cómo estudiar mejor, cómo ser un mejor ¿Vos decís que no profesional. están discutiendo el presupuesto de la universidad pública? Pero no, nunca les importó. Nunca les importó. El que va a la facultad, cualquiera que pasó por la universidad, sabe que lo que te importa es estudiar, recibirte y tener un futuro profesional. Esto claramente es una cuestión estrictamente política, cuando, por supuesto, todas las cosas se van tergiversando, ¿no? El presidente jamás embistió contra los 57 rectores, como escuché ahí a alguien que decía Uno de los rectores. lo único que plantea el presidente Milei es: ustedes son autónomos y son autárquicos y todo eso, que por supuesto está muy bien y es lo que todos queremos, pero el dinero es del contribuyente. Entonces lo único que pretendemos es que abran los presupuestos, que abran sus gastos y que planteen realmente en qué gastan el dinero, que me parece que es bastante razonable, digo, pues estamos tratando de explicar una obviedad, ¿no? El presidente... lo acusan de querer cerrar la universidad. Está claro que no la quiere cerrar, ¿no? No es necesario aclarar. Claro que nunca la quiso cerrar, que nunca la va a querer cerrar, y los que dicen eso es porque porque se quedaron sin argumentos. Porque la verdad es esa. Y además estamos en un momento muy complejo en términos de nivel educativo. Los chicos hoy llegan a séptimo grado sin saber leer, muchos de ellos, o sin saber hacer una cuenta matemática. Por lo tanto, pensar en una universidad sin tener niños que puedan alimentarse y estudiar es complejo. Y la verdad es que esta gente que está ahí tirando piedras, peleándose y no dejando estudiar a los que quieren estudiar, son los que apoyaron a los que son responsables de todo este desastre educativo y social. El sábado el presidente en el Centro Cultural de la Libertad, Domingo Faustino Sarmiento, ahora se llama, dijo que estamos generando, o hay una universidad que es para ricos y para los que más tienen, porque los pobres no llegan a la universidad. Hay datos oficiales que lo contradicen. Bueno, pero contradicen. No, pero es lo que te estoy diciendo. Digo, vos tenés un sistema educativo que hoy a un nene de primaria que no tiene todos los recursos como para educarse como corresponde, muchas veces te lo topás en el medio de ese desarrollo educativo sin que sepa cuestiones básicas como leer, sumar o comprender un texto. Ni hablar de cosas mucho más elevadas como, no sé, redactar 3 párrafos que tengan sentido. Entonces lo que plantea el presidente es: miren que la discusión es mucho más profunda que algunos puntos algunas céntimas de PBI de presupuesto. A ver, ¿por qué no lo compartimos, lo que dijo el presidente, para no generar, Dale. por lo menos en mi caso, malos entendidos? Dale. La verdad incómoda de la educación argentina es que la Universidad Pública Nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos y la clase media alta. En un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer, escribir ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo como para poder estudiar. La universidad ha dejado de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo para la misma. Y es lo que mantuvo siempre, y es lo que mantuvimos todos siempre, y es lo que queremos que la cambie. universidad sigue siendo una herramienta de ascenso social, si vos mirás los datos, ¿no? Pero Luis, la discusión es mucho más profunda. Sí. Es que hoy los chicos que no comen todos los días no van a llegar nunca, no solo a la universidad, no van a llegar a leer, a ver si nos entendemos. Decís que hay que es un tema muchísimo más profundo. Decís que hay que poner la energía y el presupuesto... Entonces, guarda con aquellos que
malgastan y dilapidan los recursos del contribuyente pidiendo más presupuesto para las universidades porque necesitamos un presupuesto para que el resto del sistema educativo funcione y que pueda llegar a la universidad. Porque les recuerdo a todos los que están ahí tirando piedras que este país lo dejaron absolutamente devastado. Te repito, con 60% de Enrique chicos... Piñero decía que no había que llorar la herencia que habían sido votados para solucionar el problema. Bueno, pero eso es una... Está bien, eso hay que ver en qué contexto lo dijo. La verdad es que lo cierto es que nosotros no nos quejamos de la herencia, la describimos. Y siempre lo que hicimos fue describirla, y soy yo el que describo la realidad todos los días o casi todos los días de mi vida, así que tengo bien claro qué decimos y qué no decimos, qué pensamos y qué no pensamos. Y la verdad es que jamás renegamos de la herencia porque de hecho no había otra manera de llegar gente como nosotros, que somos todos outsiders, no somos políticos y que venimos simplemente a arreglar el desastre que dejaron, si no era en este contexto. Así que nosotros éramos más conscientes que nadie de lo que recibíamos. ¿Qué le dirías a los que sostiene que, por ejemplo... Pero perdóname, pero eso no lo hace desaparecer. La herencia no desaparece porque uno la reconozca. Claro. ¿Qué le diría a los que dicen, che, en vez de reducir tanto el presupuesto universitario, no terminan con la promoción, el régimen de promoción en Tierra del Fuego? Que era un equivalente, no tengo la cuenta ahora, pero por ahí la estaba haciendo Camila Dolafgian. Primero porque es fácil, ¿no? Bueno, de hecho, en realidad lo que nosotros bregamos y lo que nosotros estamos empujando es que precisamente la discusión que no sea ni con piedras ni cortando calles, sino que sea en el Congreso... La mejora de la educación y el presupuesto. No importa. Que sea una discusión presupuestaria. Que sea, si quieren aumentar a las universidades... a nosotros la discusión nos parece súper genuina. A nosotros ver chicos reclamando por presupuesto universitario nos parece un tema súper genuino, súper valedero y que nos parece bien ponerlo arriba de la mesa. Ahora, el ámbito es el Congreso Nacional y el ámbito es subir un gasto y conseguir el recurso y bajar otra partida. A ver, nosotros no vamos a agarrar la maquinita de imprimir, porque el que te mejore a vos como docente el salario, imprimiendo billetes, implica que tal vez vos salgas hecho, porque yo imprimí un billete y te lo di y vos lo pudiste gastar y pudiste mejorar tu poder adquisitivo, sostenerlo, pero hago que todo el resto de la población con el tiempo sea más pobre, porque la inflación le va a cercenar el bolsillo. Sin contar, y esto es otra discusión que ahora la vamos a dar también. Pero a ver, esta gente viene venimos de 1020% de inflación en 4 años. Y no dijeron una palabra. No importa si dijeron o no, pero ¿cuál es el esquema que defienden? ¿El esquema inflacionario, el de los 4 dígitos de inflación? Bueno, no es por lo que la gente votó este gobierno. Les guste o no les guste. Les guste o no les guste, la gente votó otra cosa. Hay una discusión presupuestaria que quisiera compartir, Camila, en 2 o 3 cuadritos. Sé que fue presentado como el costo de la pelea con las universidades. Camila, contanos un poco, así seguimos charlando con Manuel y lo peloteamos con él. Dale. 2 comparaciones, Luis. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional, más allá de que se discutan o no discutan estas cifras, la OPC, que es un organismo del Congreso, dijo que 0,14% del Producto Bruto Interno es el costo estimado de lo que era justamente la Ley de Financiamiento Universitario. ¿Comparable con qué? Estas son cifras de las facultades económicas de la Universidad de Buenos Aires. Mencionan cambios en los bienes personales, la suba del mínimo a 100 millones, eso menciona que tiene un costo fiscal similar. Y por otra parte, otra equivalencia que hacen y que discuten es el subrégimen de Tierra del Fuego, que estiman en 0,22% del Producto Bruto Interno, como comparación a lo que debería haber sido o es el costo de lo que debe todo el Poder Ejecutivo. Bueno, que lo discutan en el Congreso. ¿Y cuál es tu mirada sobre esto? Porque, de hecho, hicieron una ley que incumplía 2 cosas. La ley de administración financiera, que te dice que toda ley tiene que tener, que incluya un gasto, tiene que tener un recurso que efectivamente... Por eso el ministro de Economía, que se pueda cumplir. Nos dijo que si no pasaba... Pero además incumple con el reglamento del Senado, que es muy no así el de diputados, pero sí el del Senado, que es muy estricto cuando habla de cómo se debe redactar o qué contenido debe tener una ley. Así que esa discusión, que me parece válida... Discusión en el presupuesto, ¿no? Ahora, si efectivamente la idea es que no te permitan ver en qué gastan el dinero de las universidades, que les permitan no rendir gastos y que por eso se castigue al resto de la población a pagar más impuestos, bueno, la discusión es válida. Podemos no estar de acuerdo, pero que se discuta en el Congreso. ¿Y están auditando bien? ¿Por qué hay tanto miedo a debatir en el Congreso y mostrar qué es lo que quieren hacer? Claro. ¿Sabes cuál es acá el tema? Muestre. ¿Sabes cuál es el tema? Que
el kirchnerismo se dedicó siempre a incrementar gastos sin explicar bien de dónde salían los recursos. ¿Qué pasó? Terminaste con una crisis hiperinflacionaria. Bueno, nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros queremos que si efectivamente quieren aumentar un gasto, que nos parece muy bien, si es que lo quieren hacer, que nos digan, respetando el equilibrio fiscal, de dónde van a sacar los recursos y a quién le van a recortar el recurso. ¿Qué te pasa cuando ves a Lautaro? Ahí está. A Marlene. No los vi, llegué no, bueno, pero y ya... mostralos, ahí los estás viendo en cámara, ¿lo ves? ¿Sí? Son ellos el viernes fueron a un acto en La Plata, Sí. justamente cuando estaba Karina Milei ahí, lo agarraron entre, bueno, primero eran 6, después eran 10, después eran 20, 30. ¿Qué te pasa cuando ves lo que le pasó acá atrás tenés las imágenes, mirá. Mirá cómo pateaba, ese es un chiquito que no tiene, no sé, 15 años. Bueno, debe tener padres, ¿no? Mira, y ahí viene corriendo, es un chico, ¿cómo se llamaba el chico del presidente de la agrupación? Que ahora lo vas a ver corriendo hacia la cámara. Isidro, ahí está, Isidro Bonicato. ¿Qué te sucede cuando ves esto? Bueno, te da ¿Vos estudiaste en la universidad? Sí, pero esto te da la violencia en general, te hace volver al pasado, ¿no? En el recuerdo, al autoritarismo que vivimos durante muchos años en Argentina. A mí, si son de Milei o si son de Cristina, a mí la verdad es que me da lo mismo. La violencia hay que repudiarla siempre y hay que castigar a los que son violentos y hay que meter presos a los que son violentos. Y creo que la sociedad toda, independientemente del color político de cuáles sean nuestras preferencias en términos políticos, tenemos que repudiar, ¿no?, la violencia. La verdad que esto es una Argentina que no queremos, una Argentina que atrasa y una Argentina que me parece que no es lo que votó la gente en las últimas elecciones. La gente votó vivir en paz y eso no es vivir en paz. Te puedo pedir, Lari, que para este tema que quiero conversar con Manuel, me busque lo que dijo Diego Recalde. Lo pongo sobre la mesa. Algunos dicen, el presidente adjetiva, es fuerte, insulta, putea. Y eso, de alguna manera, esa supuesta violencia verbal puede generar una violencia en la calle. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Bueno, Cristina decía que había que tenerle miedo a Dios y a ella. Infundir temor más que eso, que te digan eso, el presidente de la nación. No, a mí me parece que es todo un verso. ¿Sabes cuál es el problema acá de fondo? Nosotros, desde hace muchísimo tiempo, yo incluso como participando en los medios de comunicación, siempre estaba acá. Siempre estábamos convencidos de que si se hacía lo que planteábamos nosotros, íbamos a tener un país distinto. Cuando asumimos, estábamos convencidos que lo que estábamos haciendo, lo que empezábamos a hacer a partir del 10 de diciembre, iba a salir bien. Ahora el problema es que ellos se dieron cuenta, los que están del otro lado, los que tiran piedras, se dieron cuenta que esto va a salir bien. Y eso es un problema. Porque tiene muchas posibilidades de salir bien. Y eso es un problema. Un problema para ellos, porque no vuelven más en este que porque saben que los argentinos, porque saben que condice con lo que los argentinos votaron. Fíjate, hoy critican que baja el dólar y baja el riesgo país. Llegamos a ese nivel de delirio. Que hay algunos que critican que baja el riesgo país y que baja el dólar porque es artificial y qué sé yo. Entonces se están dando cuenta que esto va a salir bien. Entonces es probable, por desgracia, que este tipo de actos K, porque digamos, tipo de violencia la franquicia, o de izquierda, querés, vamos a englobar todo en la izquierda. Alquinerismo. Bueno, la izquierda tiene estos métodos, ¿no? Cuando se da cuenta que no tiene con qué, recurre a la violencia. Y hablando de K y Filo K, habló después de mucho tiempo el Indio Solari con el cadete Rosenblatt y le dijo al presidente, para no nombrarlo, el enano de la motosierra. Mirá. ¿Qué ves en este fenómeno de juventudes convocadas por una idea de libertad o por ideas libertarias? Sí, yo lo que veo es que también hay muchos chicos de colegio industrial y todo que no creen eso. Sí. No es que todos fueron como el flautista de Amelín y vamos a traer el enano de la motosierra. En realidad, lo llamativo es que haya una cantidad, pero son los mismos que festejan Chacás, que es todo una no creo... Cuando te tiran una mala onda son los peores trolls, los peores, porque son... no tienen ninguna coherencia en lo que no te ofenden en nada y el que los lee así como diciendo, bueno, porque sí.
Bueno, no se entendió nada lo que dijo. Si te referís puntualmente a lo del... Enano de la motosierra. Bueno, qué sé yo, a mí me parece una falta de respeto a la investidura presidencial, pero está bien, es parte del juego, del show, no sé. Evidentemente, o no vive mucho en la Argentina, o tiene un nivel de vida que no le permite analizar con criterio lo que pasa en la Argentina y lo que pasó durante los últimos 20 años. Qué sé yo, bueno, no hay nada, no hay mucho para decir, digo. Silvina Martínez, hablando de la ley hojarasca, es muy interesante esto, va a plantear qué es lo que está bajo la lupa. Los absurdos del Estado, la ley de hojarasca bajo la lupa. Lo quiero compartir con vos, Manuel, para después pedirte una reflexión. Contanos, Silvina. Sí, exacto. Mira, los absurdos del Estado, vamos a mencionar algunas leyes que deroga esta ley de hojarasca. Las agrupa en 6 tipos de leyes. Las leyes sustituidas por normas posteriores, las leyes superadas por la tecnología, leyes que limitan la libertad individual, leyes que impiden la desburocratización, que es la base de este gobierno, leyes que no tienen razón de ser y leyes o organismos para integrantes del sector público. Mirá algunos casos de leyes que se derogan. No se caigan, no se caigan. Esta, mirá, la ley 21895 autoriza las emisiones a televisión color. Bueno, hoy ya está. Esta, mirá, crea un carnet de mochilero. Eso sí que me sorprendió. ¿Para qué querrías Tenés que ir con el carnet de mochilero si vas a hacer dedo. Claro. Esto es lo que fijaba. Mirá esta otra. Esta es buenísima. Declara de interés nacional a la apicultura para proteger a la abeja como insecto útil y a la flora apícola como riqueza nacional. Eso es joda, ¿no? Bueno, mira, tenés esta otra, te va a encantar. También declara de interés nacional y prioritaria la promoción y desarrollo de la cría de conejos y crea la Comisión Nacional de Cunicultura, también que tenemos que pagar todos. Esto es debe ser para el conejo Tarantino y para el conejo Martelli, de la redacción de La Nación. Se deroga también esta otra ley que crea el Consejo Federal de la Juventud, con la misión de colaborar en el diseño y coordinación interjurisdiccional de las políticas de juventud. 2007, ¿quién va a ser? Cristina. Mirá estas otras. Esta tiene que ver con el tema de, mirá, los senadores y diputados, la casta de la nación, tiene derecho al uso de una credencial de libre estacionamiento y libre circulación. Le sacan la credencial a los senadores y diputados de libre estacionamiento y circulación. Y la última también lo toca a Espinosa, donde deroga esta ley que crea la Federación Argentina de Municipios, cuyo titular ahora es Fernando Espinosa, que básicamente dicen, podés financiarte mientras que no venga de las arcas del Estado Nacional el sustento de esta federación. Voy a necesitar después un minutito para hablar de Fernando Espinosa y del terrateniente de la Argentina, Juan Grabois, con Luis Gasulla, pero esto que estamos viendo, ¿va a impactar en la economía real o no? No, esto es limpiar el placar, ¿no? Vos cuando limpiás el placar, si es que lo limpiás en algún momento de tu vida... Yo soy fanático del fregol y no te preocupes. Ves un montón de ropa que tenías colgada, que no te servía para nada, que no usabas o que estaba rota. Acá te pasaba lo mismo. Tenías un montón de leyes ocupando espacio, ocupando burocracia y imagínate que un carnet de mochilero no sirve para absolutamente nada y no tenía aplicabilidad. Hay un montón, ¿no? Recién nombraron solo algunas. Pero bueno, es parte del orden que hay que dar o por el que uno trabaja en todos los aspectos, ¿no? Y uno es limpiar un poco la cantidad de leyes, normas que había. Algunas que son un sinsentido y otras que no tenían aplicabilidad como estas que nombraron acá. Cristina se autopostuló, porque no es un operativo clamor, es clamorcito en todo caso, como presidenta del PJ. Y Juan Grabois como diputado nacional. ¿Están empezando a buscar fueros para vos? No, bueno, no sé. A mí me parece que mientras que la justicia y la ley se los permita, son libres de hacer lo que mejor les parezca. ¿Al gobierno le conviene tenerlos como adversarios, como enemigos, porque se discute el pasado y no el presente? No, es que ni conviene ni no conviene. Son personajes... A ver, para nosotros, por supuesto que en el caso de Cristina es un personaje que le ha hecho mucho daño a la Argentina. Después, si ella quiere ser presidenta de algún partido, de algún sello, si quiere presentarse como candidata a senadora o a presidenta de la Nación en el 2027, bueno, es un problema de ella y la gente va a tener la posibilidad de elegir, qué sé yo. Nosotros no hacemos la especulación y la lectura que hace la política tradicional. Ellos se quieren unir o quieren, no sé, hacer una filita para ver si logran volver al poder. Bueno, es parte del juego democrático. Un pantallazo antes de terminar con la entrevista de las aventuras de Juan Grabois, el gran terrateniente de la Argentina. Contanos, Luis, dale. Grabois, el gran terrateniente de la Argentina, porque anoche en la cornisa te mostramos cómo se quedó
con 38 hectáreas en Cañuelas. 38 ¿Cómo se lo dieron hectáreas en a una amiga? El Estado, esto lo respondió Guillermo Franco, se lo preguntó un diputado de La Libertad, de la coalición cívica. ¿Cuántas tierras le dieron a el FISU, a organizaciones vinculadas con Grabois? 4 terrenos, contestó Francos. Wow. Bueno, yo te digo, encontré 24. Mirá vos. 2 en Luján, 1 en Mercedes, 1 en San Justo del Padre Tano. ¿Te acordás del Padre Tano? Sí, sí. Bueno, otro amigo de Cristina. Bueno, hay más. Se olvidaron de 20 más. Son 24 que adquirió el Estado para que el FISU lo distribuya a cooperativas, organizaciones, municipios, etcétera. Pero hay mucho más. 0 a 10% de avance en prácticamente todas las obras. Qué bárbaro. Quedaron ahí, pendientes. Acá está el mapa. El mapa, Rápidamente, dale. fíjate cómo fue creciendo el poder territorial de Grabois, territorial en serio. Luján, 42 hectáreas, Mercedes 7, hectáreas. San Justo 4 hectáreas, Oh. Bransen 20, Cañuelas, Olavarría, Virrey del Pino. Y te digo, en todo el país podríamos seguir. Norte tenés un montón. Me centro en Corrientes. ¿Por qué? Porque ahí estaba Otavis, Muy bien. gran jugador del FISU. ¿Qué pensás de esto, Manuel? Estaba plantando perejiles, ¿no? ¿Te acordás cuando se había metido en el campo de quién era? De Chévere. De chévere, está plantando. Bueno, Rápidamente. qué sé yo, no, la verdad es que acá la gran columna vertebral de una república es la justicia. Y la justicia tiene que avanzar sobre este tipo de personajes y ver si efectivamente Ok. esto es así. Y si es así, tienen que ir presos. ¿Vas a ser candidato? Bueno, eso me parece que es no sé, pues están tan preocupados por un tema que ni siquiera nosotros estamos discutiendo y que no vamos a discutir. Entiendo que no se va a discutir. Es un sí. Yo no entiendo de política y no soy político, pero entiendo que se va a es un sí. discutir el año que viene. Pero es un tema que no es una discusión para ahora. Yo voy a ver, Como, yo estoy bien, le dijo Cristina a Novarecio, vos sabés estoy que bien sí. donde estoy, estoy feliz con lo que hago, tengo mucho trabajo, muchísimo trabajo. Y hoy mi lugar es este. Si el día de mañana el presidente me requiere en otro lado, el presidente me lo propondrá y en tal caso acompañaré siempre la ¿Karina va a agenda ser del presidente. candidata? Sería una gran candidata. Ahora Título. me parece que no quiere ser candidata, así que no creo. Ok, muchísimas gracias, Manuel. Gracias a vos. Muchísimas gracias a la autora, muchísimas gracias a Marlene, muchísimas gracias a la mesa, un lujo todo.